Listo. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase número 14 del curso de éxito académico para Física General 2, donde el día de hoy vamos a estar viendo el tema de ondas electromagnéticas, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Este, el contenido para la clase del día de hoy, vamos a hablar un poco de qué es el espectro electromagnético, vamos a hablar de qué son las ondas electromagnéticas, el carácter sinusoidal de las ondas electromagnéticas, la energía almacenada en las ondas electromagnéticas y vamos a hacer un par de ejercicios de examen, como siempre, ¿ok? Eh, bueno, esto es nada más así como una introducción que dice que saben ustedes que la luz tiene un comportamiento ondulatorio explicable por las ecuaciones de Maxwell. Entonces, esto nos está ligando lo que nosotros ya hemos visto el resto del curso con esta nueva fase, que es que, ok, tenemos fenómenos eléctricos, tenemos fenómenos magnéticos que están descritos con las ecuaciones de Maxwell y que el aporte real, el mayor aporte que hizo Maxwell, porque si lo ven, las cuatro ecuaciones de Maxwell son la ley de Gauss, la de campo magnético, la ley de Gauss de campo eléctrico, la ley de Faraday-Lenz y la ley de Ampère-Maxwell, que si lo ven, entonces, ¿por qué se llaman ecuaciones de Maxwell si Maxwell solo tiene como participación en una de ellas? Y fue porque eh, Maxwell determinó que esas eran como las ecuaciones principales y además como que las combinó de tal forma que tenemos esto que dice aquí, que nos permite explicar el comportamiento de la luz como una onda que se rige por las ecuaciones de Maxwell. Y esto es a lo que nosotros llamamos una onda electromagnética, donde entonces tenemos que la luz son ondas electromagnéticas. Ok, y bueno, pues aquí tenemos una nota que dice que además de un comportamiento de partícula, que la luz tiene un comportamiento de partícula que no se profundiza en este curso, pero que es real y que se puede mostrar con otros experimentos, ¿ok? Entonces tenemos que la luz se comporta como una onda y se comporta como una partícula, dependiendo de lo que sea que tengamos. Ok, entonces continuamos por acá, donde entonces decimos que el, la luz es una onda electromagnética y esa luz es parte de lo que nosotros denominamos como el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Bueno, es un espectro que me permite categorizar dentro de distintas categorías, valga la redundancia, los distintos tipos de luz que pueden haber. ¿Y cómo categorizamos esos tipos de luz? Bueno, dependiendo de la frecuencia y la longitud de onda que tengan. Ok, nosotros tenemos que esto lo vamos a ver ahorita, pero voy a hacer un pequeño spoiler aquí, que la luz es como una onda electromagnética que viaja por el espacio. ¿Ok? No necesita un medio físico para propagarse, sino que con solo viajar por el espacio ya es suficiente. Bueno, en realidad se propaga por el por el campo electromagnético. Eh, y esto es algo que se ve en cursos más avanzados de la carrera, y es que la luz tiene un valor constante en el vacío. La luz tiene un valor fijo que no cambia independientemente del observador que esté observando la luz, pues. Y sabemos también que la luz es lo que viaja más rápido en el universo, donde tenemos que la luz viaja a una velocidad c, donde c es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ok? Nada en el universo puede ir más rápido que esta velocidad. ¿Por qué? Porque es la velocidad de la luz y nada puede viajar más rápido que la luz. ¿Dónde? Entonces, bueno, esta es la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? Nosotros le ponemos un subíndice cero cuando hablábamos de que teníamos vacío. Y entonces nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío. Muy importante esa distinción. Donde nosotros establecemos esta relación entre la velocidad, perdón, la velocidad de una onda electromagnética y su frecuencia con la longitud de onda. ¿Ok? Entonces tenemos que, como les dije, este valor es constante. El valor de la velocidad de la luz, c, es un valor constante, o sea, no cambia independientemente del observador. Y tenemos entonces que eso depende de dos variables, la frecuencia de la onda y lo que llamamos la longitud de onda. ¿Ok?
¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es, bueno, voy a hacer un pequeño diagrama aquí, aprovechando que sé que en el resto de la presentación no se explica qué es una onda perdón, la longitud de onda. Voy a hacer aquí una onda sinusoidal, ahí, ¿verdad? Qué sé yo, aquí tenemos tiempo y aquí tenemos una posición. La longitud de onda se refiere a la distancia que hay de un pico a otro, ¿ok? Bueno, eh, estos serían dos gráficas más bien. Si la hago en función de la posición, es que va a tener la longitud de onda. Ahí me disculpan más bien. Ok, ok, esto es una onda con respecto a la posición y digamos que aquí tenemos una intensidad de campo eléctrico. Ok, entonces tenemos una onda, ok, y tenemos que esta se mueve en el espacio en una cierta posición. Perdón, va a ser una posición, qué sé yo, en metros o lo que sea. La longitud de onda es entonces la distancia que hay entre dos crestas de una onda. ¿Ok? Esto es a lo que llamamos la longitud de onda, lambda, la cual, como es una longitud, se mide en metros. Y más bien, esto que tenemos aquí, que es entonces yo tengo una cierta posición o igual, sería más bien una intensidad de campo eléctrico, por ejemplo, que es variable en el tiempo, y entonces la diferencia de tiempo entre dos picos de una onda es lo que nosotros llamamos el periodo, ¿ok? Que es qué tanto tiempo le toma a una onda regresar desde un punto hasta otro que sea el mismo punto, ¿ok? Si ven que aquí tenemos el máximo local aquí, el máximo local aquí, tenemos que estos son los mismos valores para esta onda y entonces el tiempo que le toma completar un ciclo es lo que nosotros llamamos el periodo. Y entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia de una onda es igual a el inverso del periodo, que es que indica em, qué tantos ciclos completa una onda por unidad de tiempo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en la frecuencia, donde la frecuencia se mide en hertz, ¿ok? O 1 entre segundo, ¿verdad? Si lo ven, el periodo en este caso, como es el tiempo que le toma completar un ciclo, se mide en segundos. Aquí lo voy a poner acá, esto lo medimos en segundos, ¿verdad? No es que dependa de los segundos, sino que más bien lo medimos en segundos. Y tenemos que entonces la frecuencia es la cantidad de ciclos que se completan por unidad de tiempo. Ok, esa es la frecuencia y esto es la longitud de onda. Ok, entonces que tenemos un valor constante que depende de una frecuencia y de una longitud de onda. Entonces, ¿cómo hacemos para que este valor se mantenga constante si, por ejemplo, varío la frecuencia? Ok, para que la relación se mantiene constante, si yo la frecuencia la multiplico por 2, la longitud de onda se va a dividir entre 2. ¿Esto qué significa? Que tenemos una relación inversamente proporcional entre estas cantidades. Ok, o sea, cuando yo subo la frecuencia de una onda electromagnética, le baja la longitud de onda. Y eso es lo que nosotros vemos en el espectro electromagnético, que es lo que tenemos por acá. Vemos que entonces tenemos distintas categorías dependiendo de los valores de frecuencia o de longitud de onda. Longitud de onda los tenemos aquí arriba, tenemos estos valores de longitud de onda y los valores de frecuencia los tenemos aquí abajo. Entonces, si ven que en este caso tengo 10 de longitud de onda y me voy haciendo de valores cada vez más pequeños. ¿Ok? Entonces, como la longitud de onda decrece, entonces más bien la frecuencia, aquí tengo un valor de por 10 a la 8, más bien ese valor va a ir creciendo. ¿Ok? Entonces tenemos esa relación inversa. Entonces, el espectro electromagnético nos permite ubicar las ondas electromagnéticas en,
en distintas categorías, como ya lo estaba mencionando. La más importante para nosotros, por lo menos la más cotidiana, es lo que llamamos la parte del espectro visible, que es la luz que nuestros ojos pueden ver, ¿ok? La luz que los ojos que tienen los seres humanos pueden ver, y es la luz que va desde, perdón, desde las ondas electromagnéticas que tienen aproximadamente 700 nanómetros de longitud de onda hasta las que tienen 400 nanómetros de longitud de onda, ¿ok? Entonces, nosotros podemos asociar cada uno de los colores que nosotros vemos, por ejemplo, rojo, naranja, verde, azul, violeta y demás, con un valor de longitud de onda. Y esto es lo que se suele hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que se tiene un láser verde y ese láser verde en realidad a usted se lo venden como un láser de una longitud de onda de aproximadamente 525 nanómetros. Ok, eso es lo que se hace en ciencia e ingeniería. Donde entonces, ok, decimos que esta es la parte del espectro visible, pero ¿qué pasa con el resto del espectro electromagnético? Bueno, el espectro visible abarca únicamente esta franjita pequeña de aquí, que es la que nosotros sacamos y decimos que esas son las frecuencias de luz que nosotros podemos ver. Vemos que aquí de este lado tenemos el rojo y de este lado tenemos el violeta. Entonces, si nos vamos en esta dirección con respecto al espectro electromagnético, entramos en perdón, en las ondas de infrarrojo, ¿ok? Que yo estoy seguro que en algún momento han escuchado el término, decir que algo es o que irradia en el infrarrojo o que se tiene una luz en el infrarrojo o algo por el estilo. ¿Ok? Es porque nos estamos moviendo por debajo del rojo. ¿Ok? Entonces, estas luces las usamos, por ejemplo, en controles, en cosas que funcionan a distancia, en el infrarrojo es también en lo que se ven las cámaras térmicas y demás. Tenemos después aún más para abajo en el espectro, las ondas de microondas, por ejemplo, las que cocinan nuestra comida en un microondas. Y aún más para abajo tenemos las ondas de radio, que son las que tienen una longitud de onda más grande. Vemos que estos ya están en el orden de las decenas de metros, ¿ok? Entonces, visualmente en el espacio, a esta onda le toma más de 10 metros completar un ciclo del comportamiento de la onda. Y si más bien nos vamos un poco más para arriba del violeta, perdón que ando con un poco de tos, nos vamos más para arriba del violeta, vamos a entrar en otro término que también estoy seguro que han escuchado, que es radiación ultravioleta, como por ejemplo la que emite el sol o la que emiten ciertos tipos de lámparas, como por ejemplo para desinfectar superficies y demás, emiten luz en el ultravioleta. Si nos vamos todavía un poco más para arriba del ultravioleta, va- vamos a entrar en los rayos X, esos que usamos para placas, y en rayos gamma, todavía más para arriba en el espectro, que se usan para tratamientos de enfermedades y otras cosas. ¿Ok? Entonces, vemos que en esta tabla tenemos una asignación de longitudes de onda para los colores que nosotros vemos en la vida real, que nosotros vemos cotidianamente. ¿Ok? Este, entonces, ¿cómo está compuesta una onda electromagnética? Bueno, una onda electromagnética decimos que está compuesta por un campo eléctrico y un campo magnético, ¿ok? Que se propagan por el espacio, ¿ok? Esto es lo que corresponde a una onda electromagnética. Entonces, vemos esto que dice por acá. Dice que los campos eléctrico y magnético son uniformes detrás del frente de onda, que el frente de onda es como la dirección perdón, como la forma de propagación que tiene la onda y que este avanza y por cero, y perdón, que, que son uniformes detrás del frente de onda que avanza y cero por delante de este. Ok, entonces en las ondas electromagnéticas nosotros tenemos esta relación entre la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético que se tienen en una onda. Permítanme un momento para tomar agua.
Listo, ahí me disculpan. Ok, entonces tenemos esta relación entre la magnitud del campo eléctrico y el campo magnético de una onda. Esta relación solo sirve para ondas electromagnéticas, ¿verdad? No, no la vayan a usar para otras cosas, como el resto de cosas que hemos visto en el curso, sino que solo sirve para la parte de ondas electromagnéticas, ¿ok? Y nosotros, a partir de esta ecuación que tenemos por acá, podemos relacionar la constante de la velocidad de la luz, que fue la que les, la que les puse por allá arriba y que es esta misma que tenemos por aquí abajo, con las dos constantes universales que hemos utilizado a lo largo del curso, la constante de permitividad eléctrica y la de permeabilidad magnética del vacío, ¿ok? Donde las relacionamos con el inverso de la raíz cuadrada de la multiplicación de estas constantes, ¿ok? Y al hacer ese cálculo nos da exactamente la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces, aquí continuamos con la descripción de las ondas electromagnéticas. Vemos que entonces están compuestas por un vector de campo eléctrico y un vector de campo magnético que se propagan en el espacio. ¿En qué dirección se propagan? Se propagan en la dirección del producto cruz del campo eléctrico, producto cruz con el campo magnético. ¿Ok? Entonces, vemos que siempre, siempre se propagan en esta dirección. Entonces tenemos un campo eléctrico, producto cruz con el campo magnético y la dirección de propagación, ¿verdad? Ok, tenemos ciertas características de las ondas electromagnéticas. Dice que las ondas electromagnéticas son transversales, o sea que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación de la onda. Ok, y esto que ya lo mencioné, que dice que la dirección de propagación es la dirección del producto vectorial E cruz B. Ok, dice que hay una razón definida entre las magnitudes del campo eléctrico y el campo magnético de esta onda, que fue la que justo acabamos de ver, y tenemos que también que la onda viaja en el espacio con una rapidez definida e invariable, que fue también lo que les comenté, que la velocidad de la luz es constante y que por lo tanto la luz se propaga a a una misma velocidad siempre, sin importar el observador que la esté viendo particularmente, ¿ok? Este, y finalmente, el punto 4 dice que, a diferencia de las ondas mecánicas, que necesitan de partículas oscilantes como un medio para propagarse, las ondas electromagnéticas no requieren de este medio. Ok, entonces venimos ahora a describir sinusoidalmente cómo se propagan esas ondas electromagnéticas, donde las vamos a hacer a partir de una ecuación de dos variables. En esta ecuación de dos variables tenemos que, entonces, el campo eléctrico y el campo magnético, que ya vimos que estaban relacionados con esta fórmula, van a estar descritos matemáticamente por una ecuación, perdón, que depende tanto de la posición como del tiempo de una onda, donde decimos que en el caso del campo eléctrico, esta ecuación va a ser igual a la dirección que tenga la onda por la amplitud o el valor máximo de campo eléctrico que tenga la onda particularmente por el coseno de el número de onda, que es este valor k, ya vamos a ver qué es k, por la posición x, ¿verdad? X es una variable, queda como variable, menos la velocidad angular, que igual ya vamos a ver cómo se describe la velocidad angular, por el tiempo, que es otra variable, ¿ok? Entonces tenemos una ecuación que depende de dos variables, donde aquí, muy importante, dice que si tenemos aquí un símbolo negativo, ¿verdad? Este de acá, dice que la onda se está propagando hacia la dirección X positivo. En este caso X positivo porque tenemos que la dirección se propaga en X. Bueno, más bien aquí se propagaría en Y, ¿verdad? Porque está en J. Entonces esto es y Y aquí. ¿Ok? Entonces que si tenemos negativo, se está propagando en dirección positiva del eje en el que se está moviendo y positivo que se está propagando en dirección negativa del eje en el que se está moviendo la onda. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que
no estoy teniendo una onda estacionaria en el sentido de que no tengo una onda fija en el espacio, sino que en este caso voy a copiar esto de aquí. Si yo pudiera ver esta onda en la vida real, vería una onda que se mueve. Esta es la definición de una onda. Se propaga y se mueve en el espacio con respecto al tiempo. Entonces, yo puedo escribir su campo eléctrico con esta ecuación, perdón, con esta ecuación, y su campo magnético con esta ecuación de acá, donde vemos que tienen la misma forma las dos ecuaciones. Lo único que cambia es la magnitud de cada uno de los vectores y la dirección en la que se están propagando. ¿Ok? Este, entonces, si volvemos al mismo tema de que la propagación de la onda está dada por el producto cruz del vector E cruz B. Ok, perdón. Y entonces ahora sí vamos a explicar qué eran esas fórmulas, o bueno, esas variables que dije ahí arriba, que no expliqué necesariamente bien, porque las íbamos a ver acá. Bueno, primero, nada más recordar que tenemos que la velocidad de una onda electromagnética está dada por la longitud de onda multiplicada por la frecuencia que lleve esa onda. Y el valor de K, que es lo que vimos ahí arriba en la ecuación, es igual a 2pi entre la longitud de la onda electromagnética. ¿Ok? Mientras que la frecuencia angular, que se mide en radianes por segundo, y bueno, esta se mide en radianes por metro, es igual a la frecuencia que tengo por 2pi. ¿Ok? Entonces, estos van a ser detalles bastante importantes cuando nosotros queramos construir este tipo de ecuaciones. ¿Ok? Eh, bueno, estas son otras magnitudes y otras relaciones de interés, en este caso, donde, pues, ¿verdad? Nosotros sabemos que las ondas no necesariamente se propagan, perdón, que la luz no solo se propaga en el vacío. Entonces, aquí es donde em, nosotros sabemos que habría un cambio en la velocidad de propagación de la luz, dependiendo del medio en el que se propague. Dijimos que lo más rápido del universo era la velocidad de la luz, pero en el vacío. ¿Ok? Entonces, la luz cambia de velocidad de propagación dependiendo del medio en el que está. No es igual de rápida propagándose en el agua con respecto a cuando se propaga, por ejemplo, en un material un poco más pesado, como lo sería el vidrio o algo así. ¿Ok? Y ese, perdón, esa velocidad de la onda propagándose en un nuevo medio está dada entonces por esta ecuación, de donde yo puedo sacar este tipo de relaciones, ¿verdad? Mediante el uso de la constante dieléctrica, que me permite entonces llegar a una ecuación como esta, que me relaciona la velocidad del vacío, de la luz en el vacío, perdón, la velocidad de propagación de la onda electromagnética en un medio en particular. Y entonces esto decimos que es igual a n, donde n es lo que nosotros llamamos como el índice de refracción del material. Y como aquí se menciona, depende específicamente de cada material, ¿ok? Entonces, me va a permitir describir qué tanto, qué tanto menos veloz se propaga la luz en un material en particular. Y pues me dicen que este valor de n yo lo puedo aproximar a la raíz de K, donde K era la constante dieléctrica, ¿verdad? Esa que usábamos cuando no estábamos tratando con campo magnético y con campo eléctrico en el vacío, sino dentro de otro material. ¿Ok? Entonces, vemos que este índice de refracción nos indica qué tanto le cuesta avanzar a una onda electromagnética en un material en particular. ¿Ok? Eh, bueno, de momento por acá, no sé si tenés alguna duda, Luis Eduardo, o algo así con la materia. Profe, es que, digamos, eso de las K, eh, es que, digamos, veo que hay dos K, pero, estamos en clase, una es la de permeabilidad magnética y la otra de la permitividad eléctrica.
Es así. Sí, ajá. Y, y eso nos da otra constante que se aproxima a la que no es, a la que no tiene m, que es la eléctrica, digamos. Entonces, Sí, esto es como para decir que como es aproximadamente igual, que mejor no haga este cálculo puramente y que eh, lo aproxime nada más con la constante dieléctrica. ok, ok. Ok, esa sería tu pregunta. Sí, sí, ok. Ok, buenísimo. Entonces continuamos. Ok, entonces eso es como lo que tenemos por acá. O sea que si usted sabe la constante dieléctrica del material, puede aproximar casi igualmente a el índice de refracción. ¿Ok? Esto es algo que no lo vamos a usar en esta clase, pero en la siguiente clase va a ser como el, perdón, va a ser el pilar fundamental de la próxima clase, ¿ok? Que lo vamos a hacer un montón. Perdón. Ok, entonces también nos interesa describir cómo es la energía dentro de las ondas electromagnéticas. Ok, tenemos que la densidad de energía en una onda electromagnética está dado por esta ecuación de acá, donde todo esto se resume a esto que tenemos por aquí. Ok, esto que está por acá es la, la definición de energía a partir de lo de las ondas, pero eso no nos importa tanto de momento. Lo que sí nos importa es entonces este valor de acá, este valor S, donde decimos que ese valor S es igual a epsilon sub 0 por la constante de velocidad de la luz en el vacío por la intensidad del campo eléctrico al cuadrado, donde ese valor S viene de un vector, viene a ser la magnitud de un vector al que llamamos el vector de Poynting, pero eso ya lo vamos a ver. De momento tenemos que esta es la potencia que disipa una fuente de luz por unidad de área. ¿Ok? Entonces, digamos que tenemos un rayo de luz que tiene un cierto diámetro y que incide sobre una cierta superficie. Entonces, nosotros queremos evaluar la cantidad de potencia que ese haz de luz está como, em, está como incidiendo en esa área en particular. Em, ok, y eso lo podemos describir de esta forma que está por acá. Aquí tenemos otra ecuación, otra igualdad. Y tenemos entonces que el vector de Poynting, que es este valor de S, es igual a 1 entre mu sub 0 por el producto cruz de el campo eléctrico por el vector de campo magnético. ¿Ok? Y si lo ven, entonces, esto era lo que decíamos que se movía en dirección de la propagación de la onda. ¿Ok? Entonces, vemos que este vector, el vector de Poynting, me indica, me indica tanto la dirección de propagación de la onda electromagnética como la cantidad de energía por unidad de tiempo, o sea, la potencia que es disipada por un haz de luz por unidad de área. ¿Ok? Ya vamos a ver qué es esto puntualmente, pero de momento lo que necesito que tengan en cuenta es que entonces esta S, ese vector de Poynting, me dice la potencia disipada por unidad de área. ¿Ok? Este, no le vamos a poner mucha atención a este cuadro de aquí de la par. Siento que puede ser un poco confuso. Bueno, lo único que me importa entonces es como que, ok, tengo un área y que sobre esta área está incidiendo una cierta onda electromagnética, o sea, una cierta luz, y entonces yo puedo definir el vector de Poynting como que tiene la dirección de propagación de la onda y que tiene la magnitud de la cantidad de potencia que se está disipando en esta área por unidad, sí, la cantidad de potencia que se está disipando en esta área puntualmente, ¿ok? A partir de la definición del vector de Poynting, yo puedo definir un vector de Poynting medio, ¿ok? Una magnitud media, que es, pues, básicamente lo mismo que tenemos por acá arriba. Si lo ven, esto y esto son
son lo mismo, digamos, en el sentido de que este producto cruz, como los vectores son perpendiculares, entonces yo puedo definir la magnitud del vector de Poynting como el campo eléctrico por el campo magnético dividido entre mu sub 0. ¿Ok? Entonces, si quiero tomar el valor medio de eso, ¿qué tengo que hacer? Nada más dividirlo entre 2. ¿Ok? Considerando el campo eléctrico y el campo magnético máximo de las ondas electromagnéticas. ¿Ok? Donde entonces decimos que este valor medio del vector de Poynting es igual a I, donde I lo conocemos cotidianamente como la intensidad de una onda. ¿Ok? Entonces, este vector de Poynting me está hablando de qué tan intensa es una onda electromagnética. ¿Cómo me lo está diciendo? Como la cantidad de potencia que se está disipando por unidad de área a partir de una cierta fuente de luz. ¿Ok? Y entonces con eso estaríamos terminando la teoría de la clase del día de hoy. Antes de comenzar con los ejercicios, consulto si hay alguna pregunta con lo último que vimos. Profe, digamos, el vector de Poynting se refiere a la intensidad, pero esa intensidad, ¿cómo se, o sea, qué es en sí? Eh, Esto puede verlo entonces como, ok, usted puede tener la luz de su cuarto, por ejemplo, usted ve que a veces alumbra como muy intensamente o alumbra un poco más tenue, por ejemplo, sigue teniendo se sigue propagando el mismo medio, sigue teniendo la misma longitud de onda porque no cambia de color y no está cambiando de frecuencia tampoco, pero usted la ve un poco más tenue, ¿verdad? Eso, esta cantidad, la intensidad, a usted le permite ver qué tan intensa es la luz. Y eso nosotros lo medimos físicamente como la cantidad de potencia que está disipando la luz por unidad de área. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita en uno de los ejemplos puntuales. Imagínese que usted tiene un haz de luz que, que mide, qué sé yo, que tiene un diámetro ahí, no sé, de 3 centímetros cuadrados y que incide sobre una hoja de papel. ¿Ok? Entonces, va a incidir con el área con el que ya viene el haz de luz. Entonces, esto le permite a usted saber qué tanta potencia está disipando el haz de luz al incidir. Y eso nosotros lo vemos y lo cuantizamos, perdón, lo cuantificamos como la intensidad de una onda electromagnética. Y es esto que le digo, que uno lo puede ver cotidianamente como qué tan intensa se ve una luz. Si se ve muy intensa o un poco más tenue. Y esto nos permite modelar la potencia por unidad de área de la luz. Ok, ok, ya me Eh, quedó más claro. sí, ok, perfecto. Ok, entonces si no hay más consultas, voy a hacer un pequeño descanso de unos 5 minutos para poder aclararme la garganta, porque no sé qué me está pasando, me estoy sintiendo un poco mal, pero nada más me voy a acomodar y después de esos 5 minutos continuamos con la parte de los ejercicios, que lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿ok? Entonces a las 12:15 volvemos.
Ok, ya volví, entonces vamos a continuar con la parte de ejercicios, ¿ok? Este, como ya les había comentado, estos son ejercicios de examen, entonces vamos a irlos resolviendo. Para este primer ejercicio, nos dicen que, perdón, que una onda electromagnética de un haz de luz cilíndrico, ¿verdad? Lo vemos como un láser, un haz de luz láser cilíndrico, salió el peor cilindro de la historia, ¿verdad? Esta es como la parte del haz de luz. De 0,5 milímetros de diámetro, tiene una longitud de onda de 550 nanómetros, ¿ok? Entonces tenemos una longitud de onda de 550 nanómetros. Y la amplitud de su campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico máximo, es de 670 voltios por metro, ¿ok? Y bueno, ¿verdad? Y mediante algún dato de diámetro, dice que el diámetro es de 0,5 milímetros, ¿ok? Entonces me piden A, la frecuencia de la onda. ¿Cómo voy a calcular la frecuencia de la onda? Bueno, yo sé, porque no me están diciendo que se propague en otro medio que no sea el vacío, que entonces la onda se mueve a la velocidad de la luz, ¿verdad? Se va a mover a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y yo conozco esta relación, ¿verdad? Que me dice que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, yo puedo despejar la frecuencia de la onda, que es lo que me andan pidiendo, ¿verdad? Que sería nada más la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. Eso va a ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre la longitud de la onda, que me dice que es de 550 nanómetros. ¿Ok? Y esto me va a dar una frecuencia para la onda de 545 por 10 a la 14 Hz. ¿Ok? Entonces, ya con esto tengo el primer inciso. Si ven, esto coincide con lo que les había comentado de este tema, que es nada más como saber qué me están preguntando y aplicar fórmula, nada más. No hay que plantear cosas extrañas como lo hacíamos con los otros temas, ¿ok? Es nada más como formulazo. ¿Verdad? Tampoco confiarse y no ponerle atención a la pregunta, pero, o sea, a lo que voy es que es bastante más simple, creo yo. Ok, me piden el inciso B, la amplitud de su campo magnético máximo. Recordemos que este es un problema de desarrollo de un examen, ¿verdad? La amplitud de su campo magnético máximo. Y recordamos entonces que el campo eléctrico y el campo magnético se relacionaban con esta ecuación que tenemos por acá. Entonces tengo campo eléctrico, quiero buscar campo magnético. ¿Qué hago? Nada más despego. Campo eléctrico sobre velocidad de la luz. Eso va a ser mi campo magnético. Entonces tengo 670 voltios por metro de campo eléctrico por perdón, sobre la velocidad de la luz. ¿Ok? Esto me da una amplitud de campo magnético de 2,23 por 10 a la menos 6 teslas. ¿Ok? Esa sería la respuesta del inciso B. El inciso C, entonces, me pide que, bueno, me dice que si la onda viaja en la dirección X, positivo, y su fase es cero, cuando X y T son cero, escriba las ecuaciones de campo eléctrico y campo magnético. Aquí veo que por lo menos en la forma en la que me lo piden, no me lo piden de forma vectorial. Entonces, solo me están pidiendo las ecuaciones de forma escalar de estos dos vectores. O sea, no hace falta que tome en cuenta el tema de la dirección, por lo menos no de momento. ¿Ok? Perdón. Ok, entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer por acá? Tengo que hacer que las dos ecuaciones, la de campo eléctrico y la de campo magnético, me queden de esta forma, ¿verdad? Dijimos que no vamos a tomar en cuenta el carácter vectorial de momento porque no me lo preguntaron, pero entonces ya tengo los valores de campo eléctrico y campo magnético, que es lo único que me hace falta para representar las ecuaciones. Tengo que calcular el valor del número de onda y el valor de la frecuencia angular, que eso lo hago con estas dos relaciones que tengo por acá.
porque ya conozco la longitud de onda y conozco la frecuencia de la onda, ¿verdad? Ok, entonces voy a calcular la frecuencia angular de la onda, que sería 2pi por f. Ok, esto, multiplicando ahí por la frecuencia que calculamos en el inciso A, me va a dar una frecuencia angular de 3,42 por 10 a la 15 radianes por segundo. ¿Ok? Y me quedaría calcular nada más el número de onda, K, que dijimos que era 2pi entre lambda, o sea, 2pi entre 550 nanómetros, que en este caso me da 1,10, perdón, 1,14 por 10 a las 7 radianes por metro. Con esto, entonces, ya yo puedo plantear las dos ecuaciones que me piden. Me piden la de campo eléctrico, me dice que depende de la posición y el tiempo. Tengo la magnitud del campo eléctrico, que son 670 voltios por metro, por el coseno de la velocidad angular. En este caso, la acabo de calcular ahí arriba, tengo 3,42 por 10 a la 15 radianes por segundo, por la variable x, ¿verdad? Porque x es una variable, menos 1, perdón, luego va la velocidad angular, tengo 1,1, lo hice al revés. Lo hice al revés, esto sería más bien el número de onda, ¿verdad? 1,14 por 10 a la 7 por la, la, la posición perdón, por la variable de posición, menos, ahora sí, la velocidad angular, que sería 3,42 por 10 a la 15 radianes por segundo, por la variable de tiempo, ¿ok? Y esto entonces es campo eléctrico que me está variando con respecto a la posición y el tiempo. O sea, ¿qué unidad va a tener? Va a tener unidades de campo eléctrico, o sea, voltios por metro. O newtons por coulomb, la que sea que quieran es equivalente. ¿Y qué tendría que hacer con la de campo magnético? Tendría que, ok, ya conozco la amplitud de el campo magnético, tengo que es 2,23 por 10 a menos 6. Y toda esta parte es exactamente igual, ¿verdad? O sea, no cambia entre las dos ondas. Ok, entonces nada más la voy a copiar y pegar. Ok, y muy importante, el campo magnético lo estaremos midiendo en teslas. Ok, entonces estos son los resultados del inciso C. Sería nada más representar las dos ecuaciones que me estaban pidiendo. Ok, vamos con el inciso D. El inciso D me pide el módulo del vector de Poynting S max y S medio. Ok, S max habíamos dicho que era el campo eléctrico por el campo magnético dividido entre mu sub 0. Mientras que S med, habíamos dicho, perdón, no S igual med, sino S med, era igual a por B dividido entre mu sub 0 por 2. ¿Ok? Entonces era la mitad, nada más, ¿ok? Esa era la única diferencia. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo por acá. Tenemos que el módulo del vector de Poynting es campo eléctrico máximo por campo magnético máximo dividido entre mu sub 0. Si hago ese cálculo ahí con los valores que ya tengo, ¿verdad? Porque tenemos los dos valores calculados y la constante, me da 1,19 por 10 a la 3 watts por metro cuadrado. ¿Ok? Y si quiero hacer el valor medio de este vector, entonces nada más era S dividido entre 2. ¿Ok? Que sería entonces 5,94 watts por metro cuadrado. ¿Ok? Y con esto tengo
los resultados del inciso D. Finalmente, en el inciso E, me dicen que la cantidad de energía depositada por el láser sobre una superficie perpendicular durante 10 milisegundos. Ok, esta puede ser la pregunta que quizás sea como un poco más truculenta y más de pensar, porque me están diciendo que calcule la cantidad de energía depositada por el láser. Pero yo vi que la intensidad, o sea, lo que me daba el vector de pointing, era cantidad de potencia por unidad de área, ¿verdad? Vamos, me voy a escribirlo por acá, ¿verdad? Yo sé que el vector de pointing, el vector de pointing medio, que era igual a la intensidad, eso estaba en unidades de watts por metro cuadrado, ¿ok? Y aquí me están pidiendo la energía por unidad de área y me están dando una cierta cantidad de tiempo. Me dicen que esto pasa en 10 milisegundos, ¿ok? Voy a ponerlo por acá. Tengo un tiempo de 10 milisegundos. Y entonces yo sé el valor de energía, perdón, de potencia por unidad de área, ¿ok? Pero yo quiero averiguar el valor de energía. Pero recordemos qué era la potencia. La potencia era igual a la cantidad de energía por unidad de tiempo, ¿verdad? Por eso es que los watts, perdón, los watts, que es en lo que se mide la potencia, es igual a joules por segundo. ¿Ok? Entonces ahí veo de dónde puedo sacar ese valor de energía que me están pidiendo, ese valor que está por acá. Que de hecho esto también está perdón, en estas ecuaciones que vimos por aquí. Nada más que estas las vimos como un poco más por encima, pero podemos hacer el cálculo a partir de esto que estamos haciendo por acá, ¿ok? Entonces vemos que yo tengo un valor de potencia por unidad de tiempo, perdón, por unidad de área, mientras que la potencia es energía por unidad de tiempo, ¿ok? Y me dan un tiempo. Entonces con eso, yo de aquí puedo despejar que la energía es igual a potencia por el tiempo. Y a su vez, esto entonces yo tengo que la intensidad, voy a poner por acá, la intensidad entonces es potencia por unidad de área. Ok, si aquí lo vemos con las unidades, tengo potencia por unidad de área, entonces puedo sustituir la potencia como que la potencia es igual a la intensidad de la onda por el área. Ok, entonces aquí tengo el valor de intensidad, que es lo mismo que el vector de Poynting medio, por el área, por el tiempo. Ok, entonces este es el cálculo que tengo que hacer. Si lo ven, igual es un cálculo nada más de una multiplicación sencilla, pero nada más es como, ¿verdad? Recordar que las propiedades y qué es cada una de las variables físicas que estoy estudiando, ¿no? Ok, entonces este valor ya lo tengo, ya sé cuál es la potencia media, que fue el que calculé aquí arriba. Este valor me lo están dando, que me dicen la cantidad de tiempo en la que tengo que hacer el análisis. ¿Y qué es lo único que tendría que buscar? El área, donde me habían dicho que era un láser cilíndrico, ¿ok? Entonces, si yo pongo una hoja de papel enfrente de este láser, ¿cuál es la cantidad de área que va a incidir la cantidad de área de la luz que va a incidir sobre la hoja de papel? Va a tener el mismo diámetro que el láser, ¿no? Entonces, con este diámetro yo puedo calcular el área que estaría incidiendo en perdón, en la superficie que sea que estoy estudiando. ¿Ok? Entonces tenemos el S medio, que ya lo calculamos, por el área, donde como dijimos que era un láser cilíndrico, entonces voy a asumir que el área que está pegando en la hoja de papel es circular. ¿Ok? Entonces esto va a ser pi por r al cuadrado, ¿verdad? Y aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar por el tiempo. Si yo hago ese calculillo ahí, ¿verdad? Nada más sustituyo los valores de radio, intensidad y tiempo. Esto me va a dar que en 10 milisegundos se está depositando una energía de 1,87 por 10 a la menos 5 joules.
Ok, entonces esto sería la respuesta de este quinto problema. Si lo ven, como les digo, es nada más como saber qué me están preguntando y nada más aplicar fórmula. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta con este primer problema. No, profe, sí se ve que es ir reemplazando fórmulas y nada más tener la relación del campo magnético y el campo eléctrico, claro. Sí, exacto. Es como nada más no perderme por ahí en algo que sé, que esté, que yo piense que esté un poco más difícil cuando en realidad tal vez no. Y pues sí, ir reemplazando un poco las fórmulas, ¿verdad? Nada más hacer este tipo de análisis cuando me lo piden. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas con ese, vamos a pasar a este otro ejercicio que nuevamente es un ejercicio de examen, pero de otro examen que no es el mismo que el anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué me están preguntando en este caso. Ok, me dicen que una emisora local de radio transmite su señal con un frente de onda esférico. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, por ejemplo, ustedes han visto esas torres de radio, ¿verdad? Em, digamos que esta es una torre de radio y que emite las señales de radio desde una esfera, ¿ok? Entonces, yo voy a ver las ondas electromagnéticas propagándose de forma esférica. Eso es lo que me quiere decir este enunciado. Donde me dicen que la frecuencia de las ondas que se están propagando esféricamente es de 100,7 MHz y que tienen una potencia media de 1 kW en todas direcciones. ¿Ok? Entonces, esa es la potencia media que tienen cada uno de las ondas electromagnéticas que se están propagando de forma esférica, ¿verdad? Ok, entonces me piden el inciso A. Voy a ponerlo por acá. Inciso A, que calcule cuál es la longitud de onda de la señal. Bueno, ya sé que esto viene de esta relación de acá, que me relacionaba la velocidad de la luz con la frecuencia con la longitud de onda. Ok, entonces tengo que la longitud de onda va a ser la velocidad de la luz entre la frecuencia, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido entre 107 megahertz, ¿verdad? Recordemos que mega es por 10 a la 6. eh, y que esto es igual a aproximadamente 3 metros. ¿Ok? Entonces, este es el resultado de mi primer inciso, la longitud de onda. Vemos entonces, ¿verdad? Concordancia con lo que estábamos hablando antes, donde, ok, esto es una emisora de radio. ¿Eso qué significa? Que el orden de magnitud de la longitud de onda, lo habíamos dicho que estaba entre las decenas o entre los metros ya de longitud de onda. Y pues acá tenemos un resultado que coincide con eso. Em, el inciso B dice que determina los valores máximos de campo eléctrico y campo magnético a una distancia de 2 kilómetros desde la fuente. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, me dan una distancia, tengo 2 kilómetros. Y me pide entonces que calcule los valores de campo eléctrico y campo magnético. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, yo sé que la intensidad entonces es potencia por unidad de área. Y de aquí yo sé también que habíamos dicho que que la intensidad era igual a la magnitud del campo eléctrico máximo por la magnitud del campo magnético máximo dividido entre 2 por mu sub 0, que esta fue una de las fórmulas que usamos ahorita, ¿verdad? Y esto dijimos que era igual a la potencia media, perdón, al valor de medio del vector de Poynting. Ok, y de aquí entonces yo sé que puedo poner el campo magnético en términos de campo eléctrico dividido entre la velocidad de la luz. Entonces voy a hacer esa sustitución aquí. ¿Qué me quedaría entonces como campo eléctrico máximo al cuadrado dividido entre 2 por mu sub 0 por la velocidad de la luz? ¿Ok? Entonces, de esto que tenemos por acá, yo sé que
Eh, bueno, lo que me están pidiendo es el valor del campo eléctrico y el campo magnético máximo. Entonces, con esto que tengo por aquí, yo pensaría que estas son incógnitas. En este caso, a mí me están dando la potencia que tienen los haces de luz en todas las direcciones, ¿verdad? Eso ya me lo están dando en el enunciado, me dice que es de 1 kilowatt. Y entonces, ¿cuál es el área? El área, como estoy teniendo frentes de onda esféricos, entonces va a ser el área de una esfera. ¿Una esfera de qué tamaño? Bueno, el tamaño me lo está dando entonces la distancia que me están diciendo de la onda en la que quiero estudiar, ¿ok? Que dice que sería a 2 kilómetros. Entonces, yo voy a pensar en el área de una esfera de 2 kilómetros de radio, ¿ok? Desde la antena que está emitiendo las señales de, de radio en este caso. ¿Ok? Entonces, aquí nada más voy a despejar. Tengo esta igualdad de aquí, ¿verdad? Voy a despejar el campo eléctrico, donde entonces tengo que el campo eléctrico máximo va a ser igual a la raíz de la potencia por 2 por mu sub 0 por C entre el área, que ya dijimos que sería el de una esfera. Entonces aquí nada más hay que hacer la sustitución de los valores. Tendríamos que la potencia es de 1 kilowatt por 2 por 4 pi por 10 a la menos 7, que es el valor de mu sub 0, por 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Todo esto dividido entre el área de una esfera de radio de 2 kilómetros. O sea, recordemos el área de una esfera sería 4 pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Es el área de una esfera. Entonces aquí vamos a multiplicar por el radio, que sería de 2 kilómetros, o sea, 2 por 10 a la 3 metros al cuadrado. Ok, entonces esto me estaría dando un valor de campo eléctrico máximo de 0,122 voltios por metro. ¿Ok? Este es el primer resultado de este inciso. ¿Por qué? Porque ¿qué era el otro que me pedían? Me pedían el del campo magnético también. Entonces tengo que recurrir a la fórmula que vimos ahorita, que sería que el campo eléctrico dividido entre la velocidad de la luz me da la magnitud del campo magnético. O sea, esto que estoy escribiendo por acá. Ok, metros por segundo. Y esto me da entonces una magnitud de campo magnético de 4,08 por 10 a la 10 teslas. Perdón, a la menos 10 teslas. Ok, entonces ahora sí, tenemos el resultado de este segundo inciso. Ok, entonces vamos con el tercer inciso. ¿Qué me pide el tercer inciso? Dice que si únicamente se considera la propagación de la señal como si fuese una onda plana en la dirección de z positivo, y el campo eléctrico está orientado en la dirección de menos x, escriba las ecuaciones vectoriales del campo eléctrico y magnético en términos de la posición y el tiempo a partir de los resultados obtenidos en el inciso B. O sea, ¿qué me están pidiendo acá? Lo mismo que me pidieron en el problema que acabamos de resolver, que sería que exprese las ecuaciones completas en función de la posición y el tiempo para el campo eléctrico y el campo magnético. Ok, entonces, vamos a hacer eso donde yo recuerdo que para hacer esos cálculos tengo que calcular la velocidad angular y el número de onda. Ok, entonces en este caso tenemos que la velocidad angular va a ser 2pi por la frecuencia de la onda, que sería entonces 2pi por la frecuencia de la onda, que es 107 megahertz. Ok, esto sería igual a 6,33 por 10 a la 8 radianes por segundo. Ok, eh, el número de onda entonces es 2pi entre lambda, ¿verdad? Entre la longitud de onda, que sería 2pi entre 3 metros. Este fue lo que calculé en el inciso A. Esto me da un número de onda de 2,11 radianes por metro. ¿Ok? Entonces, ahora con esto ya tengo todo lo necesario para interpretar perdón, para acomodar las ecuaciones de onda que me están pidiendo.
Lo único que me hace falta es que, ¿verdad? Me devuelvo por acá. Me piden las ecuaciones vectoriales, ¿verdad? Muy importante, voy a subrayarlo aquí. Me piden las ecuaciones vectoriales. Entonces, en este caso sí tengo que tomar en cuenta la dirección de las ondas. Aquí me están diciendo que la onda se propaga en dirección Z, mientras que el campo eléctrico está orientado en dirección menos X. ¿Ok? Entonces, tenemos propagación, que lo ponemos con una letra, con una letra C, está en dirección Z, o sea, en dirección K. Mientras que entonces el campo eléctrico me dicen que está en dirección menos I. Y dijimos entonces que la onda se propagaba como campo eléctrico producto cruz por el campo magnético. ¿Ok? Eh, entonces, ¿cuál sería la dirección del campo magnético? Que verdad, aquí podemos hacerlo gráficamente o lo podemos hacer con alguno de los otros métodos que yo les he enseñado. Tenemos entonces eje X, eje Z, vamos a escribir eje Z y eje Y por acá, donde entonces tenemos que el campo eléctrico se propaga en dirección menos X, es mi campo eléctrico, mientras que la onda se propaga en dirección Z. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el producto cruz que necesito hacer ahí para tener esa propagación? Esto me quedaría entonces que el campo magnético tiene que moverse en dirección me- eh, menos Y, ¿verdad? Si yo hago ahí ese producto cruz ahí, eso me da entonces que, perdón, que el campo magnético se propaga en dirección menos J. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Ya tengo todo lo necesario para expresar las ecuaciones sinusoidales y nada más tengo que armarlas, básicamente. Donde tenemos que entonces era campo eléctrico que dependía de posición y tiempo, y esto es igual a la magnitud máxima, que esa la calculamos por acá, sería 0,122 voltios por metro. 0,122, perdón, por el coseno de omega x, perdón, no, de kx, o sea, 2,11 radianes por metro, x menos eh, omega, perdón, menos omega t, que sería 6,33 por 10 a la 8 radianes por segundo, por la variable de tiempo. Y esto se está propagando en dirección menos j, perdón, menos i. Entonces vamos a poner menos i, ¿ok? Y está medido en voltios por metro. Voy a moverlo para poder acomodarlo bien. Está en, así, voltios por metro. Ok, entonces esta es la ecuación que me permite eh, describir el campo eléctrico en función de la posición y el tiempo. Aunque aquí cometí un error y es que la dirección de propagación de la onda me dijeron que era en el eje Z, ¿ok? Que estaba en el eje Z. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de yo escribir esta ecuación, tengo que tomar en cuenta la posición del eje Z. O sea, esto no es en función de X y T, es en función de Z y T, ¿verdad? Eso es un detallazo ahí que se me fue un momento y lo voy a poner en rojo para que no se nos olvide. ¿Ok? Como la onda se está propagando en Z, entonces la variable de posición es en el eje Z, ¿verdad? Z. ¿Ok? Eh, ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría hacer lo mismo, pero para el campo magnético, ¿verdad? Esto también se propaga en Z, porque es la misma onda electromagnética. Y nada más tomamos en cuenta la magnitud del campo magnético que calculamos, que sería 4,08 por 10 a la menos 10. 4,08 por 10 a la menos 10. Y todo lo que está del coseno para allá es lo mismo para el campo magnético, menos la dirección, que ya la voy a corregir. Es lo mismo, pero este mae se va en dirección menos J. ¿Ok? Y esto se mide en teslas, ¿verdad? Entonces, con esto ya tendríamos.
el resultado de este inciso C. Perdón, ya tendremos el resultado del inciso C. Eh, y vamos con el inciso D, que sería el último. Y lo que me pide es que, ¿cuál es la ecuación vectorial? Nuevamente, ¿verdad? Lo voy a subrayar aquí, porque lo que tenemos que tener al final es un vector. ¿Cuál es la ecuación vectorial del vector de Poynting en términos de la posición y el tiempo? ¿Verdad? Tenemos que entonces, tiene que quedarme vector de Poynting en términos de posición y tiempo, según lo obtenido en el inciso C. Ok, entonces vamos a hacer ese cálculo. Este es un cálculo sencillo donde nosotros tenemos que el vector de Poynting era igual a 1 entre mu sub 0 por campo eléctrico producto cruz con el vector de campo magnético. Ok, entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Hacer ese producto cruz de ahí. Ya sé que los dos vectores son perpendiculares, entonces este producto cruz este, está a 90 grados y entonces no tengo que tomar en cuenta ahí el ángulo entre los dos vectores. Sé que el seno de ese ángulo se va a hacer 1 y por lo tanto mi vector de Poynting en términos de la posición y el tiempo, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Tengo que multiplicar eh, el campo eléctrico, perdón, el campo eléctrico máximo por el campo magnético máximo dividido entre mu sub 0 por el coseno de z, perdón, no, k por z menos omega t. Y esto, como me lo dijeron desde el principio, se propaga en dirección k positivo. Ok, entonces esta es la ecuación que tengo que hacer. Voy a hacer este cálculo de una vez, o sea, solo les voy a presentar el resultado del cálculo del vector de Poynting, porque es nada más hacer, esta multiplicación, o sea, todo bien. Y, bueno, y muy importante, este coseno no queda así porque estoy multiplicando todo esto por todo esto. Ok, aquí lo puse mal, que sería todo el vector de campo eléctrico por todo el vector de campo magnético, o sea, todo esto por todo esto. O sea, este coseno queda al cuadrado. Ok, eso es el error que cometí. Ok, entonces hacer ese cálculo me da 3,96 por 10 a la menos 5 por el coseno al cuadrado de todo lo que está dentro del paréntesis. Eso sí, no ha cambiado nada, ¿verdad? Ok, lo voy a poner aquí, borrar esto. Y esto, como es el vector de Poynting, ¿verdad? Decimos que se propaga en la dirección k, en este caso, y se mide en watts por metro cuadrado. Que aquí nuevamente voy a acomodar esto. Como es el vector de Poynting, teníamos potencia por unidad de área. ¿Ok? Entonces, este sería el último resultado de este problema. Si lo ven, nuevamente es un problema que yo consideraría no tan complejo, en el sentido que es más como nada más ir haciendo, poniendo ecuaciones y construyendo ecuaciones. Y con esto tendríamos un 100 en este problema de desarrollo del próximo examen. Eh, ¿Hay alguna consulta con este problema que acabamos de ver? ¿Lo profe, todo claro? Buenísimo, Luis Eduardo. Entonces, si no hay más consultas, bueno, hasta acá estaremos llegando con la clase del día de hoy. Ya casi les subo este documento para que lo tengan disponible. Y bueno, muchísimas gracias a Luis Eduardo que pudo estar por acá en la clase y a quienes no también se les agradece. Entonces nos vemos la próxima semana con el último tema del curso, por lo menos el último que se evalúa en los exámenes, que es el tema de óptica geométrica. ¿Ok? Entonces nos vemos y muchas gracias por estar por acá. Que tengan una buena tarde.
Bueno, profe, nos vemos. Gracias. Bueno, Luis Eduardo, Tuanis, pura vida, mucho gusto.